Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Muy buenos días, bienvenidos a esto que es Realidad Ganadera y aquí estamos listos compartiendo el primer mate ganadero de la mañana y seguimos aquí por supuesto con toda la información ganadera del sector y que hemos recopilado o realizado durante todo este último tiempo, así que seguimos con nuestros especiales de productores del sector del agro. El primero de ellos y para el día de hoy seleccionamos una nota más que especial que realizamos aquí con todo el equipo en el piso de Chacra Televisión con alguien muy conocido en el rubro y en el medio. Estoy hablando de José Antonio, pero probablemente lo conozcan más como Bumper Crop. Con un invitado especial en el piso, él es José Álvarez, es ingeniero agrónomo, ingeniero en producción agropecuaria, ¿verdad? Empresario agropecuario también, y vamos a hablar de mercados básicamente, pero no solo en Argentina, sino ya con una proyección internacional. Gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, justo en un día donde ayer hubo anuncios muy importantes para el gobierno argentino y el de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, bueno, el comercio hay que celebrarlo, ¿no es cierto? La apertura de mercados. La apertura de mercados, y además sabemos que todos los países que salieron alguna vez del tercer mundo para pasar al primero lo hicieron produciendo más y comerciando más, sobre todo, ¿no es cierto? Es decir, la concepción de que se puede vivir con lo nuestro, bueno, eso obviamente es una idea perimida, sobre todo en un país que tiene la capacidad para producir alimentos para tanta gente y fronteras adentro tiene tan poca gente, ¿no es cierto? Argentina, aún hoy, con las condiciones que persisten desde hace unas décadas de distorsión del comercio exterior, tiene capacidad para producir alimentos para 10 veces su población. Y una proyección para hacerlo para 25 veces su población, con lo cual todo mercado que se abra, obviamente que es en el buen sentido, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más importantes y sobre todo los beneficios que va a tener para Argentina este acuerdo con Trump? Bueno, primeramente lo que surge a primera vista es una mayor participación en el comercio de carnes, ¿no? Estados Unidos es el principal productor de carnes del mundo, pero también es el principal consumidor y también es un gran importador, ¿no es cierto? Con lo cual, por más que ellos producen mucho, necesitan importar y de hecho, como todos los países, digamos, donde reina el libre comercio, tanto importan como exportan, es decir, importan de ciertos países los cortes que precisan, porque obviamente eso lo define el consumo, y de hecho importan mucho de Canadá, México y Brasil, muy poquito de la Argentina, y ellos a su vez exportan sobre todo a países del sudeste asiático, Japón, uno de ellos, ¿no? Con lo cual, Argentina en realidad tiene que tener un modelo similar. El problema entre comillas, digamos, es que la Argentina extrae poca carne por cada madre que tiene. Es decir, fíjense que Estados Unidos tiene menos de la mitad del rodeo de Brasil, ahora tiene menos, ¿no? Porque de hecho el otro día anunciaban que estaban en el punto más bajo de stock ganadero, ¿no? Pero tiene 85 millones de animales en total, contra más de 230 millones de Brasil, y sin embargo produce más carne, produce 20% más de carne que Brasil. Argentina debería ir hacia eso, es decir, tener un rodeo, si puede, creciente, pero sobre todo una tasa de extracción de carne o producción de carne anual por madre muy superior a la que tiene hoy, ¿no es cierto? Ahí está el punto. Nosotros tenemos 800.000 vientres menos con relación al 2024 y los analistas ayer coincidían en el Congreso Ganadero que se hizo de Rosgana en Rosario que el año que viene inclusive vamos a tener menos. Esto es un problema. Nosotros no nos podemos recuperar la falta del stock que supimos tener en algún momento con precios históricos que está teniendo la ganadería en este momento, pero esta ambigüedad, ¿no?, que tenemos como país. Precios históricos, no podemos recuperarnos con el stock. El mundo que demanda cada vez más alimentos, ya tenemos un buen mercado como es China, ahora Estados Unidos. ¿Estamos preparados para abastecer tanto? ¿Qué va a pasar con el mercado interno?
Bueno, por supuesto que está preparado la Argentina de sobra. Hay que entender que tanto, digamos, en el ciclo ganadero o incluso en el ciclo político, las acciones que uno toma hoy tienen repercusiones recién dentro de varios años. Es decir, cuando se realizó el control de precios y el cierre de exportaciones, eso impactó en todos los años subsiguientes en el stock. Es decir, no tuvo consecuencias en el primer año de tomar esas medidas, sino que el perjuicio se extendió durante una década. Y lograr ese punto de inflexión y el crecimiento posterior, cuando hay incentivos para hacerlo, también lleva muchos años, ¿no es cierto? No es una cuestión, lo que pasa es que, bueno, pasa como con la política, ¿no es cierto? Hay acciones que toman muchos gobiernos que tienen repercusiones en los gobiernos también que lo suceden, ¿no es cierto? Es decir, cuando, por ejemplo, se cambiaron los vencimientos de deuda o de obligaciones de los bonos del Estado, no lo hicieron para el año siguiente, no lo hicieron para varios años. De hecho, es lo que estamos pagando hoy, ¿no es cierto? Es decir, esos compromisos que tiene el Estado hoy y que requiere un ajuste grande, no es solamente para controlar la inflación, que también fue producto de la emisión, sino que la mayoría de los vencimientos de obligaciones del Estado, si no quiere defaultear, justamente caen entre el 24 y el 32. Claro. Con lo cual hay que ver siempre la película y no la foto, ¿no? Todo lo que se haga hoy por mejorar el stock y la tasa de extracción, la tasa de extracción va a mejorar justamente con el precio. Y el incentivo también va a mejorar a retener vientres con el precio. Pero no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en unos cuantos años. Por eso es necesario que las condiciones persistan, ¿no es cierto? Y para eso no tiene que haber control de precios, digamos. Exacto. Está bastante incentivado el productor en ese sentido por los precios, ya que está teniendo, pero bueno, también tiene que bajar los costos de producción. El tema impositivo no es bueno, es que justamente hay productores y hay producciones que durante años se han cobijado en el Estado reclamando control de precios de los insumos. Básicamente los granos, que son justamente la fuente para la producción tanto de carne, de leche, de huevos, de lo que fuera. Y eso justamente es plegarse a la estafa en vez de combatirla, digamos. Es bastante más fácil ponerse bajo del ala del Estado y perjudicar a otro eslabón de la cadena y rapiñarle recursos, que entre todos los eslabones ir a reclamar al Estado lo que corresponde, que es justamente la libertad económica, ¿no es cierto? Eso, digamos, está probado, ya llevamos más de un siglo de evidencias de que justamente los países que salen de la pobreza lo hacen produciendo más y bajando impuestos, porque en definitiva después recaudan más, porque el crecimiento, digamos, de la actividad económica sobra para sostener y financiar los estados, cuando los estados a su vez gastan lo que corresponde, ¿no es cierto? Argentina también tiene un concepto, y eso es válido a los tres niveles, digamos, ¿no? Del Estado, es decir, al nacional, al provincial y al municipal, de recaudar todo lo que se puede y después vemos en qué justificamos lo que recaudamos. Bueno, en realidad el Estado lo que debe decir es: yo tengo que hacer esto, esto y esto, y cuesta tanto, y veo cómo lo financio con impuestos de la manera que no resienta el crecimiento y la capitalización de las empresas. Bueno, eso no se ha hecho prácticamente nunca en la Argentina, ¿no es cierto? Y esta en materia de ganadería, ¿verdad? ¿Y cómo estamos con la agricultura? Bueno, por un lado tenemos esta cuestión climatológica que está afectando, ya se habla de cerca de 5 millones de hectáreas perdidas, estamos en plena siembra de la cosecha, de la gruesa, perdón, y la fina que se está a punto de cosechar ya en un mes, que realmente mucho de eso está perdido. ¿Qué va a pasar con los granos para el próximo año? También una manera que son alimentos, ¿verdad? Por supuesto, son la base en realidad alimentaria de la humanidad. La gente se olvida que en realidad el maíz se transforma después en toda la carne, leche y huevos y etcétera que termina consumiendo el mundo entero, ¿no? Bueno, en los años de excesos hídricos como en realidad, por más que suene crudo decirlo, es mayor el beneficio que trae al país que el perjuicio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en las zonas justamente donde no hay infraestructura, sobre todo de drenaje, obviamente que es de quebranto, pero en general Argentina tiene más zonas donde falta la humedad que zonas donde sobra, con lo cual cuando el año es húmedo, y sobre todo cuando lo comparamos con los últimos 4/5, la producción va a crecer. Va a crecer porque de hecho la fina empezó tímidamente, digamos, en algunas latitudes, ¿no?, menores, como en el Chaco o incluso
el norte de Santa Fe y ya está empezando en Córdoba también, y los rendimientos son en algunos casos del doble que el promedio, ¿no es cierto? Y eso, si bien en superficie no es tan importante como la que aporta sobre todo la provincia de Buenos Aires, pero también sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, sí da que pensar que en realidad la producción va a ser mayor. De hecho, están estimando algunos, empezaron con 22, otros siguieron con 23, hoy hay estimaciones hasta 25 millones de toneladas de trigo para esta campaña en Argentina, a pesar de las hectáreas que se perdieron y que obviamente hubieran aportado también. Justamente ese es el punto y algo que Sí. ayer me llamó mucho la atención, lo que vos me estás diciendo. Sí. Es lo que me dijeron ayer los distintos analistas que estuve entrevistando en el Rosgan. Me decían eso, a pesar de algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, que son las que están inundadas, Sí. ya se habla de un año de cosechas récord. Sí, bueno, porque hay quien ha dicho alguna vez que la sequía es como el comunismo y la inundación como el capitalismo. Algunos pierden, algunos ganan y la sequía pierden todo, ¿no es cierto? Y es lo que va a pasar. Para tomar dimensión, digamos, la producción de este año, que ojalá sea sostenible y se repita todos los años, ¿no? El consumo de pan o de harina, en realidad en general, porque ahí entran pastas y entran otro tipo de transformaciones del trigo, de toda América Latina, es decir, desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego, es decir, desde México hasta Tierra del Fuego, equivale a lo que va a producir la Argentina en estos 6 meses, en esta campaña. Es decir, toda Latinoamérica se podría alimentar o podría suplir, digamos, su consumo de harinas o de trigo con lo que va a producir la Argentina este año, que de hecho va a significar un salto del 40% con respecto al año pasado, ¿no? Ahora, eso obviamente tiene un componente climático más que nada. También hay cierta mejora en el intercambio entre insumo y producto, ¿no es cierto? Es decir, si bien persisten las retenciones, y eso obviamente todo el mundo quiere que se eliminen y lo antes posible, lo cierto es que la Argentina hoy está cobrando precios internacionales tanto en la práctica de trigo como de maíz. Y en el caso del maíz, sobre todo porque, como decía el otro día Enrique Erice, es la primera vez en la historia en la cual la mitad de la producción de maíz de la Argentina se está consumiendo en la Argentina, ¿no es cierto? Antes dependía más del precio del commodity y hoy hay una presión también para justamente convertirlo en proteína animal, y eso es lo que hace que, a pesar, digamos, de que todavía persiste esa distorsión del comercio exterior, Argentina tenga hoy un precio superior al de Chicago en maíz, ¿no es cierto? Y muy similar en trigo, obviamente inferior en soja, porque es además el cultivo que mayor presión tiene fiscal con los derechos de exportación, ¿no? Así es, bueno, y la idea hoy de llevar a los animales más pesados, ¿verdad? Sacarlos más pesados, meterle más kilos, por eso debería también. Por eso también es importante el tema del acuerdo con otros países. Los otros países consumen animales de mayor tamaño, ¿no es cierto? Y de hecho, eso es algo que caracteriza a la Argentina. Es decir, ¿por qué la Argentina no tiene whisky de 16 años o jamón de 36 meses? Bueno, justamente porque es todo cortoplacismo. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza un proyecto y después cambian los gobiernos y dentro de los gobiernos cambian todos los meses las reglas de juego, nadie apuesta. No se puede hacer mucha No se puede hacer cosas de valor. Claro. No se puede hacer productos de valor porque justamente uno no sabe qué es lo que va a terminar cobrando cuando empieza un proyecto. Por eso es que lo importante es que persistan, digamos, las condiciones que favorecen la producción, ¿no? Bueno, pero es un año bueno, tanto para la Un año- ganadería Es como un para la año, agricultura. es un año bueno, ¿no? La gruesa, bueno, está atrasada, por supuesto, en la Sí. implantación. No todas las zonas, por supuesto, tienen esa capacidad de retención hídrica que tiene, digamos, lo que es el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, pero sí es cierto que esas zonas, empezando el ciclo con el perfil cargado, completo, eso tiene una altísima correlación en los suelos profundos con el rendimiento. Es decir, que hoy se esté sembrando, y se haya sembrado el maíz, el temprano, ¿no es cierto? Y se esté sembrando la soja y se esté empezando a sembrar el maíz tardío con el perfil lleno, eso, si bien no hay que cantar victoria, sí da gran parte del resultado, te diría casi en la bolsa, ¿no? Metido por justamente la condición que tiene. Estos años últimos, la verdad que la realidad era distinta y de hecho dependían más los cultivos de lo que iba a llover durante el ciclo, ¿no?
Y este año, bueno, a diferencia de lo que pasó otros años, se arranca bien. O por eso es tan importante el tema, y seguir insistiendo con el tema de infraestructura, ¿no? Porque justamente cuando se da un año bueno... Así es, lo que hablamos recién de caminos rurales. Lo que hablábamos recién, que en realidad el camino rural va de la mano del drenaje. Es imposible tener un camino rural en condiciones cuando primero no hay drenaje. ¿Por qué? Porque justamente el agua va a tender a escurrir por los caminos en vez de justamente los canales. Las obras tan importantes que hay que hacer en época de sequía y cuando hace falta, y por ejemplo el Salado, en la continuación de la obra del Salado, una obra tan importante para los bonaerenses que realmente está parada ese tramo, hay que continuarlo, es una gran obra, se sabe, pero hay que continuarla, es la única manera. El Salado escurre la mayor parte del territorio bonaerense, lo único que queda excluido es justamente al sur de los dos complejos serranos, y algo del norte, digamos, de la provincia, que va al Paraná o al río Luján. El resto de la provincia drena toda por el Salado, y es uno de los lugares más planos del mundo. Cuando uno lo compara con otros lugares, hay lugares sí, así de planos, de superficies por ahí menores, ¿no es cierto? Pero sí debería tener un programa que otros países lo arrancaron hace más de un siglo, como Estados Unidos en la cuenca del Mississippi. Y de hecho está todo drenado, ¿no es cierto? Yo siempre recuerdo que el Mississippi es un río, obviamente mucho más importante que el Salado, drena 3.200.000 kilómetros cuadrados, que es lo mismo que decir toda la Argentina y Uruguay drenada por un solo río y en una sola desembocadura. Y se puede hacer. Lo que pasa que, lleva años también, ¿no es cierto? Y, como dijimos recién, no es algo que vaya a ver los frutos un gobierno en el periodo en el que va a estar en el poder. Con lo cual, hay que exigir que en algún momento se arranque y los otros continúen con ese tipo de obras. Y tampoco es cierto que no se puedan resolver conflictos entre el noreste de La Pampa, el sudeste de Córdoba, el sudoeste de Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires. Porque, de hecho, como en el ejemplo citado recién, hay cerca de 30 estados, drenados por el mismo río. Y prima, la lógica. Es decir, hay información de sobra en los institutos de hidráulica de por dónde tiene que pasar el agua y dónde se debe facilitar justamente el canal, y eso se debe hacer y dejar de dejar librado a la anarquía, el drenaje de los particulares, porque de hecho también es entendible que lo hagan, porque justamente cuando el Estado se ausenta es lo mismo que andar a los tiros en la calle. Justamente la gente se arregla de maneras que no corresponden, ¿no? José, un placer. Igualmente. Lamentablemente se me termina el programa, pero me encantaría tenerte en ningún otro momento. Cuando quieras, cómo no. Muchísimas gracias. Por estar, Seguimos aquí, por supuesto, desde el piso, pero ahora nos vamos a ir a la primera pausa de la mañana y continuamos. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda, más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro, referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora Tipi ICA 2001. La segadora acondicionadora Tipi ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Fábrica de silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más.
Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Continuamos con Realidad Ganadera y el productor que seleccionamos ahora como parte de este especial de productores que nos estuvieron acompañando a lo largo de todo este año es Javier Pico, productor de Shorton y a quien todavía le debemos una visita al establecimiento, así que lo escuchamos entonces. Es un año más que interesante para la raza Shorton. Ustedes aparte tuvieron un gran campeón este año en Palermo. Sí, la verdad que el año pasado para nosotros fue un año muy interesante, que nosotros, digamos, no somos nuevos, no somos muy viejos o no tenemos muchos años como Cabaña Shorton, estamos en la actividad agropecuaria hace unos 30 años, pero que tenemos Cabaña Shorton hace unos 4 o 5 años. Normalmente el conjunto de los cabañeros de Shorton hay muchos que ya son centenarios, centenarios y con todo un background de primerísimo nivel. Pero estos últimos años, la verdad que desde que nos hemos metido en este tema que nos gusta, porque este es un proyecto familiar, además a diferencia de las otras actividades que tenemos, este es un proyecto netamente familiar que me acompaña mi esposa, nuestras hijas también nos acompañan mucho. Y este último año, en materia de Shorton, sacamos el gran campeón en la exposición de otoño de azul, también sacamos algún reservado ahí, y alguna hembra bien posicionada. Sacamos el gran campeón macho también en Palermo y el gran campeón macho en el Campeonato Nacional de Primavera en Bolívar. O sea que hemos tenido satisfacciones importantes. En Bolívar también sacamos el reservado Gran Campeón, que es un toro, un torito, hoy es un junior, cuyo nombre es Ciprés, que promete mucho. Y que ese ya es bien de la genética nuestra, digamos, ya es nacido en la cabaña, con genética nuestra. Muy contentos por los resultados del 2025 y el 2026, bueno, apostándole mucho, con mucho optimismo. Ustedes saben que la ganadería está pasando un momento interesante. Este tema de la aplicación de la caravana electrónica se suma para mejorar, en definitiva, la trazabilidad y el conocimiento del rodeo, que todo eso también no solo ordena el conocimiento del rodeo argentino, sino también permite acceder a nuevos mercados, seguramente. Estamos frente a un 2026 interesante y nosotros, como Cabaña, pensamos dar por lo menos intervenir en la misma cantidad de exposiciones que el año pasado. Sí, antes de detenerme puntualmente en esto del año importante que es para la ganadería, doy fe de lo que acaba de contar, sobre todo en Bolívar, que estuve presente ahí realizándole entrevistas a usted también, a toda la familia, ahí fresquito, ni bien salió el reservado de Gran Campeón, enseguida estuvimos charlando, así que doy fe de este gran ejemplar, ¿verdad? Que salió desde allí, que también había estado con los otros ganadores en Palermo. Exactamente, sí, 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 ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. Sí, en Bolívar estuvo muy lindo. Ahí sacamos el gran campeón macho, con este toro Ñandubay, que es un toro que tenemos en sociedad con la familia Landívar y la familia Durando, y sacamos el reservado gran campeón, que ya es un toro nuestro, nacido en nuestra cabaña, digamos, ya es un toro con genética nuestra. Sí, eso fue una gran satisfacción. Buenas características fenotípicas, el de Bolívar y los de Palermo que estuvieron presentes, que estuvieron acompañando, por supuesto, siempre la raza a lo largo del año. Sí, bueno, la raza yo creo que está pasando por un momento, digamos, ha pasado a lo largo del 2025, 2024, estos años, un punto de inflexión, digamos. Yo creo que eh, está con un gran optimismo, con un gran crecimiento. Este año en Palermo tuvimos, si bien la presencia de animales de Shorton fue muy por debajo de Angus, pero muy al nivel de las otras grandes razas, y muy por arriba de otras razas.
Hubo mucha presencia en Palermo, vimos animales bien preparados, eh, cabañeros muy, muy concentrados en hacer un buen papel. Eh, Estamos entusiasmados en la Asociación Argentina de Shortón con estos temas, ¿eh? Y este año, como bien decía usted también, es un muy buen año para la ganadería en líneas generales. Los precios son históricos, ¿verdad? No solo para la invernada, para el gordo, para la cría en general. Tenemos que recuperar de a poco el stock que hemos perdido, ¿verdad? Esta ambigüedad que tenemos los argentinos, que por un lado los precios son de los mejores de los últimos años, pero no se puede recuperar el stock que en algún momento supimos tener. Sí, la verdad que ese es un gran tema. No hemos podido recuperar el stock y yo creo que esa es una asignatura pendiente que tienen que venir más allá del incentivo propio del negocio, todo lo que puedan incentivar las autoridades y las políticas del gobierno ayudan, pero ya el negocio en sí mismo, como está pasando un momento interesante, debería incentivar la retención de vientres, la faena con mayor cantidad de kilos. Yo creo que ser más eficiente en la cría también ayuda mucho. ¿Qué es ser más eficiente? Buscar cruzamientos que generen más kilos de carne con menos kilos de pasto, por ejemplo. Eso concretamente fue una de las charlas que se dieron en la jornada Shorton que organizamos en la cabaña de la Trinidad. La importancia de los cruzamientos y buscar los cruzamientos adecuados para generar mayor eficiencia en la ganadería, este, animales que conviertan mejor, que generen más kilos de carne por cada kilogramo de pasto, de materia seca consumida. Es un paso importante y como así también aumentar el peso de la faena. Yo creo que el buen momento más una aplicación de tecnologías que tengan que ver con manejo de la eficiencia, como decía, de los cruzamientos, más aumentar el peso de la faena, más tratar de retener para aumentar el stock, si estos años buenos de precios se mantienen, me parece que Argentina tiene en materia ganadera un buen futuro. Ahora lo único que se suma, que no es un dato menor, los problemas de inundaciones, ¿verdad? Que está sufriendo sobre todo la zona centro y alrededor de la provincia de Buenos Aires. Un tema bastante grave que esto afecta, por supuesto, a los cultivos, tanto a la siembra como a la cosecha, y va a afectar en materia de granos para el próximo año seguramente. Sí, ese la verdad que ese es un problemón, es un problemón que tiene que ver con casi como con el descarrilamiento del tren que hubo ayer el 11, ¿no? Cuando hay años así que se paran planes o de obra pública o de mantenimiento de los trenes. A ver, esto tampoco es un problema de este gobierno, acá se han heredado muchas cosas que no se resuelven de un día para otro, pero ahí hay toda una actividad de obra pública que es súper necesaria para generar las condiciones adecuadas para la producción en la pampa húmeda, que se han parado hace algún tiempo y recién ahora pareciera que se están reactivando. Sí, este tema es gravísimo, la verdad que es gravísimo. En toda esa zona del centro de la provincia de Buenos Aires hay varios productores Shorton importantes, amigos verdaderamente, y están muy, muy complicados. Algunos que no pueden entrar al campo, otro, hablaba ayer o antes de ayer, que se había ido a instalar al campo porque no podía viajar y había quedado la familia en el pueblo. Él se había ido al campo a caballo y se había instalado en el campo, estaba solo ahí, eh, para poder seguir llevando adelante las cosas, pero en una situación verdaderamente muy difícil. Bueno, esperemos que ahora con estos días de verano, que llega el calor, que los días van a más en materia de luz solar, vaya mejorando y vaya entrenando las aguas. Y como paso inmediato, una fuerte reactivación
todas estas obras de dragado y de sistemas hídricos para que el agua drene y vaya a donde tiene que ir, ¿no? Porque esto, si bien quizá sea un año un poco excepcional o un año húmedo, inexorablemente se va a volver a repetir, ¿no? Sí, así es, Javier, lamentablemente lo que está pasando, pero bueno, ojalá vengan soluciones inmediatas y al menos que no siga lloviendo, ¿verdad? Porque sigue lloviendo en varios lugares, más el agua que viene de aguas arribas está complicando las obras que no se hicieron en época de sequía. Realmente ahora en este momento los caminos rurales son ríos o canales en la mayoría de los casos. Veremos qué pasa. La obra más importante, la del Salado, según el gobierno nacional, se va a retomar en el tramo que estaría haciendo falta. La obra duraría alrededor de un año en la finalización, pero bueno, veremos qué sucede con esto, ¿no? Sí, este es un tema gravísimo, porque después también trae problemas, en Cañuelas concretamente estuvimos con un problema de ese tipo. Si bien no estamos en una situación extremadamente grave, estamos con campos encharcados, pero un campo vecino había tapado un canal para salvarse el solo, un canal oficial. Bueno, se armó un lío, todos los otros vecinos, aguas arriba de ese canal protestando. Bueno, ayer lo destapó. Pero esto y esta falta de obras y falta de mantenimiento, y que hace que las aguas no drenen, genera mayor problemas, como por ejemplo que algunos productores intenten tomar medidas por sí mismos, ¿no? Sí, así es. Javier, ¿cómo sigue la agenda de Shortall este año? Bueno, falta poquito ya para el fin de año. Bueno, la agenda para el 2026, en materia de... A ver, nosotros en realidad eh, producimos animales, criamos cuatro razas. Angus, que es la mayoritaria. Tenemos campos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en Bordenave, en Larragueira, allá partido de Puan, y en Cañuelas. Criamos Angus, Shorton, obviamente, Murray Grey, que es una raza australiana, y algo de Wagyu. Este, Nuestro programa para este año es participar en las exposiciones de otoño, que seguramente será en azul, iremos con Shorton, a Palermo con Shorton, y primavera con Shorton, y seguramente iremos a Bahía Blanca también, que es una exposición que hemos ido, que se vende muy bien normalmente en Bahía Blanca, porque en toda esa zona también hay una buena cantidad de creadores Shorton. Y también vamos a participar con Murray Gray en Palermo. Lo hacemos habitualmente. En Murray Grey no hay mucha competencia, somos pocos productores, pero es una raza que nos genera a nosotros un gran, digamos, tenemos una visión muy optimista del Murray Grey porque hemos visto resultados tanto en Argentina. También notamos la demanda que tenemos con la producción del Murray Grey que tenemos nosotros, pero hemos visto muy buenos resultados en el exterior. De hecho, este año importamos embriones de Murray Grey, 106 embriones importamos de Australia, y ya están naciendo los terneros. O sea, vamos a participar en Palermo con Shorton y Murray Grey, y luego en todo el programa completo de Shorton, primavera, invierno, perdón, otoño, primavera, otoño, invierno, primavera con Shorton. Nos gustaría, lo teníamos planificado para este año, hacerlo en la zona de Carlos Casares, un remate junto con otra cabaña, un remate propio, que no hemos hecho hasta ahora remates propios nosotros. Hemos sí llevado animales a otros remates, pero íbamos a organizar un remate propio con otro cabañero, pero con este tema, iba a ser en Carlos Casares, con este tema de las Del agua. inundaciones se suspendió. Pero bueno, vemos un año con optimismo, y para el 2026 vamos a tener buenos ejemplares para la venta también. Bueno, Javier, vamos a estar acompañándonos a ustedes para este 2026 con los remates que hagan, por supuesto, las distintas exposiciones que estén presentes, porque siempre es un honor y un placer acompañarlo a la raza, a todos ustedes, también los productores, por supuesto. Así que un gusto de tenerte hoy, ¿eh? Desde ya, muchas gracias. La verdad que ustedes siempre hacen un acompañamiento que es
fundamental para la difusión de las actividades ganaderas y siempre tratadas con gran nivel profesional. Muy agradecido. Y por último, antes de cortar, cuando quieran que hagamos una recorrida por los campos de cañuelas que están cerca del MAC, estamos dispuestos. Será un gusto, un placer estar por ahí. Vamos a agendar pronto una recorrida por los campos. Muy bien. Gracias, Javier. Un gusto. Gracias a ustedes. Esta fue la segunda parte, el segundo bloque de Realidad Ganadera. Ahora sí nos vamos a ir a la segunda pausa de la mañana y continuamos. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda, más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro, referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora Tipi ICA 2001. La segadora acondicionadora Tipi ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Fábrica de silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Estamos de vuelta y ahora ya prácticamente llegando al final de nuestro programa. Nos vamos a trasladar, nos vamos de la provincia de Buenos Aires hacia la Patagonia Argentina, porque claro, estuvimos también en comunicación con un productor de la zona y estoy hablando de Jorge Massieri. Tenemos con nosotros de invitado al ingeniero agrónomo Jorge Massieri. Él es productor agropecuario y vamos a hablar, entre otras cosas, acerca de cómo transformar el suelo árido de la Patagonia, ¿verdad? Y sobre todo desafiar a lo que es la pampa húmeda. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la espera, un gusto saludarte. Buen día, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Bien, bueno, como decía recién, contame primero en la zona que estás vos. Yo en este momento estoy en Montemaíz, departamento Unión, sudeste de la provincia de Córdoba. Bien, ahí estás ya instalado con el trabajo como ingeniero agrónomo, porque estuviste también en la zona de la Patagonia un tiempo, ¿verdad? O por lo menos desafiando estos suelos áridos. Yo estoy radicado desde hace mucho en esta localidad y a partir del 2008 compartiendo con Hugo Guío esta gran iniciativa de tratar de desarrollar el Valle Medio, que estaba bastante inexplorado y que cualquier intento que hubiera sido hecho ancestralmente no había registros. Entonces nosotros intentamos, a partir de nuestra participación en la institución en APRESID, llevar nuestros conocimientos desarrollados en el sudeste de Córdoba, en el caso de Hugo Guío en el sur de Santa Fe y el oeste de Buenos Aires, y bueno, y por lo menos los aborígenes no nos han devorado, ya llevamos 17 años allá.
¿Y qué tipo de trabajos se hacen y qué es lo que has logrado a lo largo de estos años, verdad, en este tipo de suelos? Salimos de situaciones prístinas. Cualquiera que visite la zona que está situada entre Conesa y Cholechuel, que más o menos son unos 150 kilómetros, es ganadería de monte, tanto en la margen sur como en la margen norte del Río Negro, que en promedio trae un caudal de 900 segundos, un caudal altísimo de una calidad de agua consumible que se derrama en el mar, y solamente se hace ganadería de monte, en promedio, y salvando algunas cuestiones, pero entre 15 y 20 hectáreas por vientre, con un destete de un 50, de un 30%, o sea que una hectárea de campo de monte no produce más de 5 o 6 kilos de carne por hectárea por año, de secano, por supuesto. Bien, ¿qué tipo de rodeo es el que tienen entonces? ¿Ahí es todo lo que es vaca de cría? El rodeo fundamentalmente y mayoritariamente es Hereford, hay algo de Angus, pero cuando nosotros llegamos en el 2008, que se compraron 2 establecimientos y después uno más en el 2011, el rodeo que estaba era 100% Hereford. Ahora ya estamos en una instancia de mejora continua, pero sigue siendo 100% Hereford. Y en cuanto a la agricultura, ¿no se puede hacer nada en esa zona? Nosotros, a partir del 2010, empezamos a sistematizar. Tenemos en el campo 400 hectáreas bajo riego, con 3 sistemas distintos. Riego por manto, son unas 180 hectáreas. Riego presurizado por aspersión, o sea, con pivot, son 3 pivot, 200 hectáreas más o menos. Y después intentamos con riego por goteo enterrado, que son 22 hectáreas. O sea que a lo largo de todo este tiempo logramos tener una rotación, si querés, agrícola-ganadera. O sea, ya tenemos una rotación agrícola, pero con cultivos de servicio como la vicia, en donde a partir de hace unos 5 o 6 años integramos la ganadería de monte con la agricultura bajo riego. Bien, ¿qué tipo de cultivos son los que tienen? La rotación que tenemos hoy para el sistema que tenemos estabilizado es maíz, soja de primera sobre maíz, trigo sobre soja de primera y vicia como cultivo de segunda sobre el trigo. Sobre la vicia en octubre se siembra maíz, después se hace soja, trigo y vicia como cultivo de segunda por la ventana por el periodo libre de helada, ¿no? La oferta ambiental es máxima, la disponibilidad de agua es, imagínate que por cada metro cúbico podés regar 1000 hectáreas, así que hay para regar 900.000 hectáreas, manteniendo 300 metros cúbicos por segundo, 350, que es el nivel ecológico, se podría regar tranquilamente 550.000 hectáreas y apenas esa zona debe tener sistematizada con riego 3.000 hectáreas, no más de eso. Bien, ¿cuáles son los rindes de los cultivos en esa zona? Hoy estabilizados tenemos maíces, que podemos hablar de 12 toneladas y medias a 14 toneladas, trigo más o menos 8 toneladas por hectárea, depende el pivot que toque en la rotación y la demanda ambiental durante la segunda quincena de noviembre y diciembre, podemos llegar hasta 10 toneladas de trigo. En soja tenemos de promedio 4 toneladas y media, 5 toneladas, tuvimos lotes o parcelas de 6 toneladas como 4. Y producción de vicia en materia seca, estamos en los 6 a 8 toneladas, depende de la fecha de siembra y los aprovechamientos que hagamos con los animales o con la edificación. Si querés que hablemos un poco de la productividad de alfalfa, las alfalfas producen entre 18 y 20 toneladas de materia seca por año. Ah, mira vos, qué dato ese, sí. Sí, por supuesto, un dato interesante. A ver, porque es una zona que es como que hay que arrancar de cero, ¿verdad? Nuestro.
Hacer cebolla podés cosechar entre 80 y 100 toneladas. Hacer papa podés cosechar también muy bien. O sea, nosotros fuimos con un esquema de sustentabilidad, de siembra directa continua, de construir suelo, de hacer un suelo bajo un sistema de, si querés, de no labranza, donde no, en una zona donde te llueve en promedio 250 milímetros y nosotros regamos en maíz 900 o 1000 milímetros por año, más o menos lo que te llueva. En soja regamos 650, 700 milímetros por año. En trigo un poquito más que en soja. En un suelo que nunca le ingresó más de 100 milímetros por año, estamos ante un hecho disruptivo, que es meter agua en un sedimento que nunca estuvo, y a partir de ahí con las raíces ir generando suelo. Claro, es arrancar de cero directamente, ir generando herramientas y esa base de prueba y error, ¿verdad? A partir del agua y del secuestro de carbono con los distintos sistemas radiculares, elevar la materia orgánica prístina, que no llega al 1%, y construir materia orgánica joven, generando poros y canalículos verticales para hacer muy eficiente la captación de agua por riego, ¿no? Acerca de esto de la siembra directa, de la adaptación de las gramíneas, ¿verdad? ¿Esto pretende también reducir el gasto de lo que es fertilizantes o el consumo de fertilizantes? A ver, el esquema que nosotros tenemos, participan en la rotación 2 gramíneas y 2 leguminosas, fundamentales para que a partir de la fijación biológica del nitrógeno de la vicia y de la soja, bajen la relación carbono-nitrógeno de las gramíneas, y a partir de ahí que el aporte de nitrógeno mineral se vaya bajando, ¿no? Por supuesto, en algún esquema que podemos ser más amplio, las alfalfas tienen una persistencia con riego que superan los 10 años. O sea, en la rotación podría participar tranquilamente una pastura perenne base alfalfa que te dé un aporte de nitrógeno para sostener los míos de gramínea sin soporte de nitrógeno mineral, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Jorge, la provincia de Buenos Aires está en gran parte inundada, los productores ya piden que por favor deje de llover, y en otras zonas como esta que te toca transitar y trabajar, el agua es justo el recurso que más falta. Sí, viste, a veces por déficit o por exceso. Tenemos zonas porque no tenemos obras para gestionar los excesos, y en zonas como el Valle del Río Negro, que creo que si no es el único valle que queda a nivel mundial, valle templado sin desarrollo, nos estemos dando el lujo de derrochar semejante calidad de agua formada por el río Limay y por el río Neuquén, que es toda agua desde hielo de lluvia. O sea, es un agua de una calidad altísima. Uno la ve pasar y decir, ¿cuántas oportunidades se nos van? Y te pongo en contexto, con el solo hecho de integrar la ganadería con la agricultura, porque nosotros tenemos problemas de acumulación de exceso de rastrojos, o sea que la oferta ambiental nos permite bajo para la generación de materia seca de rastrojo que generamos, incrementamos tremendamente los índices productivos de la ganadería y la calidad del rodeo. Entonces, podemos tener mucho más animales en el monte en el momento que suceden cultivos agrícolas, y después cuando los sacamos del monte, en este momento los tenemos con distintos pastoreos, rastrojo de maíz o vicia, con nosotros. O sea, la ganadería en este momento, desde mayo hasta octubre, comparte el espacio que después de octubre en adelante se convierte en agrícola, excepto donde está el trigo. Jorge, más allá de todo este gran trabajo que han venido realizando a lo largo de los años, ¿sentís que falta algo por hacer? Sí, todo el esfuerzo es privado, todo el esfuerzo es privado. Lo bueno y fundamental, nosotros desde el año 2012, que bueno, nuestro espíritu APRESID nos llevó a construir dentro del programa Chacras de APRESID,
en su relación con el INTA, que todos estos pasos que hemos dado en este tiempo está registrado. En ese sentido, estamos generando una oportunidad para abreviar caminos, porque cuando fuimos nosotros en el 2008, imagínense que no había ni Wi-Fi en los campos, ¿no? O sea, era todo... Y fuimos con una mochila con conocimientos de una zona de secano a una zona de riego total. Entonces tuvimos que aprender muchísimo la variabilidad ambiental, según sea un valle, pero un valle marítimo como puede ser el Viedma, un valle más continental como el nuestro, o sea, la adaptación de variedades de trigo, de híbridos de maíz, de variedades de soja, genéticas de soja que en mi país son de poco uso, que grupos de madurez menos de 3. Pero bueno, estamos felices. ¿Qué nos está faltando? Bueno, el apoyo desde lo público o la famosa interacción pública-privada, que es la electrificación, el tendido de media y de baja, predial, que nos permita regar con energía eléctrica y no todo el esfuerzo que estamos haciendo nosotros es con motores a combustión. Obviamente que eso atenta contra la sustentabilidad, pero nada, en el avanzar y en el esperar que lleguen las obras públicas, avanzamos muchísimo en la creación de conocimiento. Ojalá que así sea y que lleguen entonces. Jorge, yo te agradezco muchísimo este contacto y me gustaría charlar con vos en otra oportunidad. Desde ya, nada, les cuento con mucha alegría que bueno, esta semana estuvimos armando el taller de cocreación para avanzar con el programa Chakra, o sea, ya cumplimos 4 periodos de 3 años y ahora para seguir a través del rigor científico que nos imprime el programa, desde lo empírico, de lo que uno supone, encontrar cuestiones que hagan a la sustentabilidad y con rentabilidad al desarrollo de un valle que tenemos por delante más de 150.000 hectáreas con aptitud para riego, de alta producción. Jorge, muchas gracias, un placer charlar con vos. Bueno, espero haber sido claro. Clarísimo. Les mando un cálido saludo y cuenten conmigo cuando lo necesiten. Ahora sí, se nos acabó el tiempo para Realidad Ganadera. Un placer, como siempre les digo, haber llegado hasta aquí con ustedes, acompañado en el primer mate ganadero. Como siempre les digo, el equipo ganadero se despide. Nos reencontramos, por supuesto, de lunes a viernes en este nuevo horario de verano de 8:30 a 9:30 de la mañana. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar.